Buenos días, buenos días. Gracias por su paciencia. Dios les bendiga. Qué gusto que nos pudo acompañar. Es un gusto poderle ver, como siempre lo digo. Es de gozo podernos reunir en la presencia del Señor, juntos como hermanos. Y pues adaptándonos, ¿verdad? Adaptándonos a este lugar que es, bueno, mucho más pequeño que el salón en el cual nos reunimos. Perdón. Y bueno, la razón pues ya la saben, ¿no? Las festividades que hay en ese lugar, en esa colonia, bueno, de pronto se tornan un poco complicadas, la llegada, la salida, la actitud de las personas, por lo cual se tomó la decisión de podernos reunir en este lugar que muy amorosamente nos presta nuestra hermana Vicky. Yo creo que estas situaciones nos llevan a valorar las cosas que Dios nos ha dado. Ciertamente es mucho más pequeño, ¿verdad? Aquel salón es muy amplio, muy grande. Que este tipo de circunstancias nos lleve a estar valorando lo que Dios nos ha permitido. Tanto en lo personal, claro, hay que valorar todas las bendiciones que Él nos da, como en la parte de la iglesia, de la congregación. Aquí, bueno, estamos un poquito más juntitos, más, ¿no, verdad? Se siente el calorcito humano, estamos más apretaditos, más cerquita, ¿no? A veces en aquel lugar estamos más dispersos. Pudiera ser un poco más incómodo, pero que más bien nos lleve a estarle dando gracias a Dios lo que nos ha permitido en aquel lugar, porque ha sido una gran bendición, y a valorarlo, y a estar pidiendo a Dios que abra más puertas para que sea aún más cómodo, más accesible, por así decirlo, porque la palabra de Dios se va a seguir predicando, eso no hay duda. Siempre va a haber un siervo de Dios que se levante a predicar la palabra, pero bueno, si podemos estar en mejores condiciones, tal vez en un lugar propio, estemos clamando a Dios para que Dios nos lo dé. Para Él no hay imposibles, ¿verdad? Entonces, bueno, qué bueno que pudo llegar. Ojalá nos esté acompañando el resto del mes, que va a ser el tiempo que vamos a estar en este lugar. Agradeciendo a Dios que siempre hay un corazón dispuesto, que Él ha tratado y ha movido a estar dispuesto a este tipo de situaciones, porque vamos a ver qué tan dispuestos estamos, qué tanto le creemos a nuestro Señor. Cuando un corazón ha creído en Jesús, está dispuesto a hacer muchísimas cosas, las cuales en otro tiempo pues tal vez la hermana ni lo hubiera hecho, ¿no? Como yo, como los hermanos, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro dinero estaban más bien encausadas a otras cosas. Ahora son para la gloria de Dios y para su obra. Es la obra de Dios. Y bueno, vamos a estudiar el día de hoy. Acompáñenme en sus Biblias. Evangelio de Juan, capítulo 6. Hoy vamos a estudiar únicamente 2 versículos. Perdón, es que estoy un poco mal de mi garganta. A veces está un poco frustrante no poderle cantar con todas tus fuerzas a Dios, es lo que me pesa. A mí me gusta cantarle fuerte a Dios, porque anteriormente yo cantaba tonterías e incitaba a la gente a cantar tonterías, las canciones del mundo. Y Dios me ha dado una voz y manos para poderle alabar, para poderle cantar. Y yo siempre intento, y si ustedes me conocen saben que siempre los estoy animando a cantarle a Dios con todas sus fuerzas, porque Él merece la honra y la gloria. Entonces ahora me fue un poco complicado, canté, pero no pude cantar todo el tiempo porque la garganta y por el compromiso que hay de compartir la Escritura. Entiéndame, por favor, tenga paciencia. Espero que usted cante con todas sus fuerzas. Estamos en un lugar más pequeño. Las voces, hermanos,
las voces se deberían oír aún más fuerte. Debería ser estruendoso nuestro canto. Hermanos, debería ser estruendoso nuestro canto, nuestro alabar a Dios. Bueno, entonces, como les decía, capítulo 6, versículo, vamos a estudiar únicamente 28 y 29, que es la continuación. Claro, todo viene siendo hilado, todo está siendo hilado. Espero que usted vaya llevando la historia de Cristo, vaya viendo cómo se han ido dando las cosas, cómo se han estado dando las cosas, pero no vamos a empezar sin antes pedir la bendición de Dios. Acompáñame con una oración, por favor. Padre, te agradecemos por tus muchas misericordias, Señor. Te agradecemos por la paciencia que has tenido. Te agradecemos por el amor que nos has mostrado. Padre, y en este día te pedimos que tú nos sigas bendiciendo con tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu tome el control de esta reunión. Señor, de los aparatos, del ambiente, Señor, de nuestras mentes, de nuestros corazones. Señor, para que estemos atentos y sensibles a tu palabra, a tus verdades. Señor, tú danos el entendimiento para comprender, para poder entender, Señor, cuál es tu voluntad. ¿Qué es en lo que quieres, Señor, que nos enfoquemos? Padre, y a mí ayúdame a poder compartir tu palabra como es debido, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 28 y 29, pero vamos a leer desde el versículo 25 para recordar un poco de lo que, para ponernos en contexto, para ponernos en la situación. Y dice así la palabra de Dios, a partir del versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 27, hay que estar atento. Trabajad por la comida trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios Padre. Fue una exhortación fuerte, la vimos la semana pasada, que lo compartió nuestro pastor. Y el Señor pues les dice, va poco a poco, va como desentrañando, ¿no? Rascando más bien lo que hay en el corazón de los hombres, que aquí entendemos que les dice: de cierto os digo, la verdad es que ustedes me buscan no porque habéis visto las señales, y ese habéis visto las señales significa no porque entendieron las señales, no porque han entendido las cosas espirituales, que sabemos que, bueno, Señor Jesús fue movido a compasión y en su amor y su misericordia, bueno, también alimentó a las personas, a esas 5,000, ¿recuerdan? Pero para Él lo principal, y para nosotros lo principal, lo más importante, la prioridad, debería ser lo espiritual. Entonces Él les dice: me buscáis no porque habéis visto, no porque ustedes entendieron lo que les dije, no porque ustedes entendieron las señales, sino porque comiste pan y se saciaron. Ustedes nada más iban en busca de lo material, de lo natural, de lo terrenal, cosas superficiales. Trabajad no por la comida que perece, y podemos entonces entender trabajar por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, hablando de Él mismo, os dará. Él es quien va a dar esa comida que no perece. Y comenzando el versículo 28 dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Esos dos versículos vamos a estudiar. Imagínense esas personas después de esa exhortación, después de lo que el Señor les acaba de decir: trabajen por lo que no perece, trabajen por las cosas espirituales, no por las cosas terrenales. Versículo 28 dice que le preguntaron: ¿qué debemos hacer? Y esta era una pregunta lógica que los judíos se hacían, porque ellos tenían en su mente en ese momento que el Señor les acababa de decir: trabajar por la comida, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces ellos tenían en su mente también: bueno, nos está pidiendo que trabajemos, pero ¿qué debemos hacer? Ellos le preguntaron a Jesús: ¿qué debemos hacer para obtener lo que tú nos puedes dar? Esta pregunta nos puede mostrar que estaban pensando en un esfuerzo personal para merecer el favor de Dios. Ellos estaban creyendo eso, que era un esfuerzo propio, que era un esfuerzo de ellos. Dice: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Al decir las obras de Dios, se refieren a obras tales que Dios pueda aprobar. Es muy probable que los judíos estuvieran pensando en las demandas de la ley también, ¿verdad? Pensaban en términos de buenas obras. Estaban convencidos de que podían ganar el favor de Dios haciendo buenas obras o por el cumplimiento de la ley. Recordemos con qué tipo de personas estaba hablando el Señor Jesús. Eran judíos, eran personas religiosas, por así decir, que estaban acostumbrados a realizar rituales, a realizar sacrificios, a dar ofrendas, a dar diezmos, a guardar la ley. E intentaban cumplir aunque no lo pudieran hacer, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que ocurría? ¿Por qué Jesús? Una de las razones por las que tuvo que manifestarse Jesús, para manifestar la voluntad, la verdadera voluntad de Dios, porque se había malinterpretado todo, ¿no? Ellos llevaban una ofrenda o llevaban un cordero, hacían el sacrificio, lo entregaban al sacerdote y decían: yo ya cumplí. Y muy probablemente saliendo del templo, volvían a hablar mal, volvían a odiar, volvían a ser agresivos, volvían a esa vida. Pero ellos se sentían tranquilos, medio calmaba su conciencia. Cuando ellos hacían eso: yo ya estoy bien con Dios. Pero seguían teniendo una vida de maldad, ¿verdad? Entonces, ese tipo de personas es a las que les está hablando el Señor Jesús, que estaban acostumbrados a todo ese tipo de cosas, que intentaban cumplir aunque no pudieran cumplir, estaban acostumbrados a ganarse ese favor de Dios por medio de las obras y creían que estaban bien delante de Dios. Así que cuando los judíos le preguntaban a Jesús sobre las obras, en plural, las obras de Dios, esperaban que Jesús estableciera una lista de cosas que ellos tenían que hacer. Ellos estaban esperando, yo creo, lo mismo, ¿no? Tener otra ley para que la fueran llevando a cabo o para cumplir. Porque eso es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil llevar un sacrificio que el que yo ame verdaderamente a mi esposa. Es mucho más fácil dar una ofrenda o un diezmo que el que yo ame a mi prójimo. ¿Verdad que eso es más fácil? Entonces ya estaba el sacrificio, yo ya cumplí. Pero ellos estaban esperando esa lista de cosas, esa lista de obras. Por eso dice, nos preguntaban a Jesús sobre las obras en plural, pensando que iban a hacer varias actividades. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? Versículo 29. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra singular. Esta es la obra, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él, o sea, hablando de Él, en el que Él ha enviado. Esta es la obra singular. La obra que Dios demanda de ustedes no requiere un esfuerzo físico, ni ofrendas materiales, ni cosa alguna que pudieran hacer. ¿Complicado? ¿Complicado?
no requiere ningún esfuerzo físico ni cosa alguna que ustedes pudieran hacer. Versículo 29 dice que creáis en Él, hablando de Él mismo, en el que Dios ha enviado. La obra de Dios, es decir, lo que Dios quería que hicieran ellos y nosotros, es que pusieran toda su fe y confianza en Jesús. Lo que Dios espera de nosotros es que creamos en el que Él ha enviado, Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es lo que esperaba en ese momento de ellos y lo que espera en este momento de nosotros. Que pongamos toda nuestra confianza. Pero, ¿qué implica creer en Jesús? Permítame un segundito porque esto me está distrayendo. Perdón. ¿Qué implica creer en Jesús? Creer en Jesús implica creer todo lo que Él ha dicho. Creer en Jesús implica creer todo lo que Él ha dicho y creer todo lo que Él ha hecho. Indica creer en todo lo que Él ha dicho e indica creer en todo lo que Él ha hecho y también creer en todo lo que Él mismo dice de Él. Creer en todo lo que ha dicho, creer en todo lo que ha hecho y creer lo que Él mismo habla de Él, lo que Él mismo dice que es. Ahora vamos a dejar que la Escritura nos hable. Yo busqué algunos pasajes, hice una lista de cosas que Él dijo para recordárnoslas, para entender lo que Él ha dicho, de lo que se debe hacer y de lo que Él ha dicho que Él mismo es. Claro que faltan muchísimas cosas. Es una lista pequeña a comparación de todo lo que Él dijo. Muchos se me van a escapar, muchos pasajes. Tal vez usted los vaya a tener en mente, pero bueno, esta es la lista que yo entendí que era necesaria. Y no la busque porque voy a tratar de ir un poco rápido. Yo se lo voy a decir. Quiero nada más que ponga atención y le voy diciendo los pasajes, cuestiones que Él enseñó, fragmentos de mensajes que Él dio, unas palabras que Él enseñó, son las que vamos a oír. Marcos 1, 14 y 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, hablando de Él mismo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso implica creerle a Jesús, que nosotros nos arrepintamos y que creamos en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La obra que Cristo vino a hacer al mundo. Eso implica creer en Jesús. Y implica el arrepentimiento, implica poner la fe en el Evangelio. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Eso sí no lo sabemos, ¿verdad? Ese no lo aprendemos rápido y todo lo demás será añadido. Pero la primera parte dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo dijo Jesús. Eso implica creer a Jesús. El que estemos buscando primeramente, la primer prioridad en nuestra vida es estar buscando a Dios. Eso lo dijo Jesús. Mateo 7, 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y ustedes lo pueden ver. Es muy amplio el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Estamos viendo cómo se está perdiendo la sociedad. Estamos viendo las actitudes, los hechos que están ocurriendo en nuestra sociedad. Por no estar buscando la voluntad de Dios, por no querer obedecer. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Va a ser difícil. No es algo fácil. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. De hecho, muchos se van a perder.
y pocos la van a encontrar. Si a usted Dios le ha estado hablando, si está teniendo un despertar espiritual, aprovéchelo. Aproveche que Dios le está hablando. Aproveche que está haciendo despertar, ese despertar Dios en su vida, en su corazón. Porque no, entendemos aquí que no todos van a hallar esa puerta. No todos van a hallar ese camino. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Te das cuenta? No todo el que me dice Señor, Señor, hermano, sino ¿cuál? El que hace la voluntad de mi Padre. Creer en Jesús implica que estemos haciendo la voluntad de Dios. Creer en Jesús implica que estemos haciendo la voluntad de Dios. Mateo 9:13: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A qué nos llamó Jesús? Al arrepentimiento. A que nos arrepintamos de nuestras maldades, a que nos arrepintamos de nuestros malos actos, a que nos arrepintamos de nuestra vana manera de vivir, de esa manera superficial incluso de vivir, porque es la parte que estaba hablándole aquí a los judíos, viendo las cosas superficiales, materiales, no lo espiritual. No he venido a llamar a justos. Jesús no vino a llamar al que se siente bueno, al que se cree bueno. Ha venido a llamar a los pecadores, a los que hemos entendido que hemos pecado contra Dios, a los que hemos entendido que hemos vivido una vida equivocada en contra de Dios. El que se cree justo, el que se cree bueno, dice: yo no necesito a Dios, y tú lo puedes ver allá afuera. No sé si tus compañeros de la escuela, tus compañeros de trabajo, los vecinos, tu familia, tus familiares, tu esposo, tu esposa, tus hijos, todavía se llegan a sentir buenos y dicen: pues yo no necesito de Dios. Entonces Jesús vino a llamarle a los pecadores. Por eso digo que está atento a ese despertar espiritual que puedes estar teniendo, al que ya se sabe convicto de pecado. Jesús vino a hablarnos para que nos arrepintamos. Mateo 22:14: porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Se dan cuenta? A muchos, y el evangelio va a ser predicado en todos los rincones de la tierra, va a ser predicado, y pocos son escogidos en Cristo. Esa es la diferencia. Entonces muchos se van a perder. De nuevo te sigo animando: esfuérzate en las cosas de Dios, en lo espiritual. Aprovecha este tiempo de despertar espiritual que tienes para estarle buscando. No vaya a ser que pasando el tiempo desperdicies ese despertar espiritual y ya no seas de los escogidos, sino tú pases a ser de los que fueron llamados, pero no entres en el reino de Dios. Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El creer en Jesús implica sacrificio. De nuevo lo voy a repetir, como ya lo había comentado en otra enseñanza. Esa palabra, ¿cuánto trabajo cuesta a las generaciones de este momento? La palabra sacrificio tú ya no la puedes decir, porque no podemos sacrificarnos. Todo tiene que ser cómodo, todo tiene que ser de acuerdo a mi necesidad. Ya no puedo yo sacrificar mi tiempo, ni mis fuerzas, ni mi dinero. Todo lo queremos que estemos cómodos. Cualquier cosa nos ofende, una generación de cristal. Pero la Escritura, si tú quieres creer a Jesús, Jesús estaba demandando, dice: si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien me quiere seguir, niéguese a sí mismo. Dejar a un lado tu orgullo, dejar a un lado tu soberbia, dejar a un lado tus amarguras, dejar a un lado incluso tu comodidad. Niégate a ti mismo, dejar a un lado tu egoísmo, porque somos muy egoístas. Tome su cruz cada día. No solamente es un momento, no solamente fue ese momento de arrepentimiento en el cual Dios te tocó, es día a día. Día a día tenemos que batallar con nuestra carne, con nuestras pasiones desordenadas. Día a día tenemos que estar buscando a Dios para que nos ayude
de su Espíritu Santo, llenarnos de su Espíritu Santo para poder obedecerlo, depender de Él. Y dice, y sígame. Creer en Jesús incluye esto. Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso lo dijo Jesús. Y este nacer de nuevo, si recuerdan, implica una obra del Espíritu. No es una obra de algún hombre, no es la obra de un hermano, no es la obra de un pastor. Es la obra del Espíritu para poderle dar vida nueva a esa persona. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos entendiendo que no es por nuestras fuerzas, por nuestros esfuerzos. Es una obra del Espíritu de Dios en la persona. Juan 3:14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, sea levantado, sea crucificado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario que el Señor fuera sacrificado. Sí. Pero requisito, creer en Él, para que no se pierda y tenga esa vida eterna. Juan 3:16, uno de los versículos más famosos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. De esa manera Dios manifestó lo máximo de su amor, Fue la manifestación máxima de su amor, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único, el que no tiene igual, el inigualable, sin comparación en este mundo. Nadie hay como Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ven? Creer en Jesús, creer en la obra de Jesús. Pero viene una contraparte, ¿verdad? Juan 3:18, el que en Él cree, hablando de Jesús, de Él mismo, no es condenado. La deuda ha sido pagada. Pero el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay una condenación sobre toda persona porque ha pecado contra Dios. Pero el que no quiere creer ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no ha creído en la persona de Jesús. Dice versículo Juan 6:35, hablando ya de lo que Él es. Dijo Jesús, les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Ese es el alimento espiritual. Él puede saciar la sed de nuestra alma. ¿Sí? Yo soy el pan de vida, dice Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Es una afirmación, tiene vida eterna. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Si tu vida está en tinieblas como estuvo la de muchos hermanos, que estábamos en tinieblas, en oscuridad. Si tu vida está en tinieblas, la luz es Jesús. A Él puedes correr para que alumbre tu vida. Juan 8:31 y 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una condición para ser discípulo de Jesús es permanecer en su palabra, habitar en su palabra, morar su palabra, estar permaneciendo ahí. Y entonces seremos llamados sus discípulos, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres del pecado, libres de la condenación, conociendo la verdad, leyendo tu Biblia, estudiando la palabra de Dios. ¿Quieres saber la verdad? Estudia la palabra de Dios. ¿Quieres ser libre de la condenación? Permanece en la palabra de Dios. Ve a la verdad.
Juan 10:7, yo soy, de nuevo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Qué implica creer en Jesús? Él es el medio. Él es el medio para ser salvo. Juan 10:14, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús verdaderamente? ¿Has tenido ese encuentro genuino con Él? ¿O tú crees conocer a Jesús? Porque Él aquí dice, lo que implica creer en Jesús, dice que Él te conoce y que tú realmente lo conoces. ¿Conoces verdaderamente a Jesús? ¿O de oídas lo has oído? Juan 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Implica entender que es la verdad lo que está diciendo Jesús. Creer en Jesús es verdaderamente creer. Estar convencido de lo que estás escuchando es la verdad. Juan 14, 16, yo soy, de nuevo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Te das cuenta? Cualquier obra que nosotros pudiéramos creer hacer para ganarnos el favor de Dios, nadie puede venir al Padre. Solamente a través del camino que es Jesús, entendiendo la verdad que es Jesús, poniendo nuestra fe en Jesús, porque Él nos va a dar esa vida. Él es la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Es solamente por medio de Jesús que podemos alcanzar la vida. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice el que permanece en él, hermanos. No es solamente un momento, es estar en Él y que Él esté obrando en nosotros, porque dicen, entonces va a llevar mucho fruto. Separados de mí nada podéis hacer. ¿Tú entiendes eso? Puedes comprender que les está diciendo lo que implica creer en Jesús es permanecer en Él. Lo que le implica creer en Jesús te está diciendo, tienes que permanecer en mí. Tienes que permanecer en mí. No es solamente un momento, es estar en Él y que Él esté en nosotros. Porque apartados de Él, nada vamos a poder hacer. Ni se va a conseguir lo eterno y en lo terrenal tampoco vamos a poder dar esos frutos que glorifiquen a Dios. Necesitamos estar permanentemente en Él, permanecer, morar en Él. Para puntualizar, la verdadera salvación no es por obras, ya lo entendimos, ¿verdad? La verdadera salvación, la salvación bíblica, no es por ninguna obra. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por nuestras buenas obras, nuestras buenas actitudes, sino por su misericordia. Él no nos dio lo que merecíamos. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, ningún ser humano será proclamado justo delante de Él, ningún ser humano será salvo delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué tanto también entendemos y sabemos de la ley? Porque por medio de la ley nos podemos dar cuenta cómo ha sido nuestra vida en contra de Dios. Cuántas veces hemos ofendido a Dios transgrediendo su ley. De esa manera nos damos cuenta. De esa manera las personas se dan cuenta cuánto han
faltado a Dios, cuánto han ofendido a Dios, cuánto han ofendido a su Creador por el conocimiento de la ley. A veces a las personas, a veces a los hermanos no quisieran escuchar la ley o no quisieran compartir la ley, pero es necesario que las personas conozcan la ley, sepan de la ley. ¿Para qué? Para que sepan que han ofendido a Dios. Si no, entonces ¿cómo va a ser el conocimiento del pecado? Dice la Escritura. Tenemos que decir en las cosas que han fallado para con Dios, que han ofendido a Dios, se tiene que compartir para que tengan ese conocimiento del pecado. Jesús respondió a la pregunta a los judíos dándoles la única obra aceptable para Dios, que era el creer en el que Él ha enviado. La salvación es únicamente por gracia, es un regalo de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Sí? Y esto no de vosotros, esto no es de ninguno de nosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios esa salvación, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie piense: ay, qué bueno soy, qué espiritual soy, qué buen hermano soy, qué buen ser humano soy. ¿No? Aquí la jactancia queda a un lado, aquí el orgullo queda a un lado, aquí la soberbia tiene que quedar a un lado, aquí los méritos propios tienen que irse a un lado. Es por gracia, es para que no creamos que somos buenos, para que nadie se gloríe. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado, no es justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, para ser salvos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Si tú estás creyendo porque eres bueno, vas a ser justificado, vas a ser perdonado, vas a ser salvo, estás muy equivocado. Nadie será justificado. La salvación no proviene de esfuerzos físicos, proviene de la fe, que inevitablemente produce buenas obras. Inevitablemente produce buenas obras, la fe. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Se da cuenta? Porque somos hechura suya. Una vez que la persona se ha arrepentido, ha tenido ese despertar espiritual, entiende que ha ofendido a Dios, entiende que su camino ha sido un camino de maldad, entiende que es malo, entiende que necesita el perdón de sus pecados, se arrepiente y pone su fe en Dios. Dice entonces, empieza la obra, esa obra regeneradora en nuestro corazón, ese nuevo nacimiento que solamente es del Espíritu. Y dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, que ya que eres una nueva criatura, dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora sí ya puedes empezar a hacer buenas obras. ¿Cómo, hermano? Desde antes pues yo ayudaba a mi mamá, pues compartía con los necesitados, ayudaba a la iglesia, daba mi diezmo, daba mi limosna, veía a un niño en la calle, le daba dinero, siempre he llevado el sustento a mi casa, he ayudado a los pobres, he ayudado al necesitado. Pues dice la Escritura que tus mejores obras son como trapos de inmundicia antes de Cristo. Aquí el requerimiento para que empiecen a hacer buenas obras de a de veras, de verdad, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ya unas nuevas criaturas, y ahora sí como resultado, y para buenas obras, las cuales Dios preparó
de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te das cuenta? ¿De quién son las buenas obras? ¿Quién produce las buenas obras en nosotros? Dios las preparó. No son de tu buen corazón, no son de que porque eres muy buena persona. Dios preparó esas obras para que tú anduvieras en ellas. Antes tus otras obras eran malas. ¿Por qué, hermano? Porque buscaban tu gloria. Eran para ti. Ahora las obras, cuando eres una nueva criatura, dice, puedes empezar a caminar en esas buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduvieses en ellas. Porque ahora esas obras que Dios preparó para que tú anduvieses en ellas, ahora le van a dar la gloria a Dios, no a ningún hombre. No a ti, porque tú todavía, tal vez te pudiste haber sentido y jactado de que qué bueno soy. No, yo no soy tan malo como mi vecino. No, yo no soy tan malo como fulanito, como fulanita. No, yo por lo menos soy responsable y sí doy el sustento en mi casa. No como aquel borracho de mi vecino, de mi hermano, de mi pariente, que ese sí se gasta su dinero. No, yo soy. Y le gritas a tu esposa y le gritas a tus hijos y agredes a tu prójimo. Ah, no, pero tú eres bueno. Entonces, ¿de quién vienen las buenas obras? ¿De quién son? De Dios. De Dios. Dios las preparó. ¿Quién es el que produce el querer como el hacer? Dios. Entonces ahora lo que hacemos es para su gloria. Si algo bueno hemos hecho, hermanos, si algo bueno hay en nuestra vida, y también lo escuché de un hermano que nos compartió una vez en un retiro, si algo bueno hemos hecho en la educación de nuestros hijos, no es gracias a nosotros, es gracias al Espíritu de Dios. Si algo bueno hay algo en nosotros, es gracias al Espíritu de Dios, porque Él preparó esas obras para que nosotros las hiciéramos. Y esas obras le dan gloria a Dios. Ya no me puedo jactar yo de que, no, pues qué buen hermano soy. Sí, hasta reconozco mis fallas. Ah, qué esposo tan amoroso soy. Eso solamente el único que me ha enseñado a amar y el único que me ha capacitado para amar y me sigue capacitando para amar a mi esposa es el Espíritu de Dios. Es Dios. Porque si su Espíritu, si en Cristo, nadie sabe amar. Nadie sabe amar. Por lo contrario, la fe que no produce buenos frutos está muerta. A ver, hermano, ¿cómo? ¿Nos está diciendo que no es por obras? Bueno, pero ya estamos viendo que ahora Dios ha preparado esas buenas obras para que las realicemos. La fe que no produce buenos frutos está muerta, lo que significa que no es una fe bíblica. Y podemos pensar, bueno, ahora tengo buenos frutos, ahora tengo buenas obras, pues yo vengo a la iglesia, vengo y me congrego, ya no ando de borracho, ya no hago las mismas cosas que hacía en el pasado, ya no grito, ya hablo más despacito, ¿no? Ya no ando de amargado. Y no está hablando exactamente en el aspecto de hacer cosas, porque pues yo puedo poner una silla aquí y sentirme que soy bueno. Es más, yo puedo decir, no, pues es que yo hasta predico. Yo predico, pero si a mi esposa la maltrato, ¿cuál es la fe genuina? Yo vengo y sirvo y canto y trapeo y barro y hago algo para la iglesia, para la obra de Dios, pero sigo manteniendo amargura en mi corazón. No es congruente, ¿verdad? La fe que no produce buenas obras, buenos frutos, y hablando de frutos, está hablando de un carácter distinto. Porque poner una silla cualquiera lo hace. Porque asistir a la congregación cualquiera lo hace. Está hablando de una transformación de nuestro carácter. Un verdadero fruto por parte del Espíritu Santo. Amor, que ya se refleje tu amor, la paz, la benignidad, la templanza, la bondad, la fe, en la cual de pronto fallamos tanto. Esos son los frutos del Espíritu. Si tu vida no está dando esos buenos frutos,
tal vez tu fe esté muerta, porque inevitablemente tienen que empezar a florecer esos frutos en ti. Ahora, yo no estoy diciendo que no pueda caer el cristiano. El cristiano puede fallar, el cristiano se puede tropezar, el cristiano puede pecar. Pero abogado tenemos en el cielo, dice la Escritura, y que podemos ir a arrepentirnos de nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarlos. La diferencia es que es una actitud distinta al pecado. Ya no lo estamos abrazando, ya no lo estamos cobijando. Batallamos con el pecado, batallamos con nuestra carne. Y vamos a Cristo a pedir perdón. Y vamos al que ofendimos a pedir perdón. Ahí es donde queda a un lado nuestro orgullo. Lo que mucho trabajo nos cuesta. Hacer a un lado nuestro orgullo. Entonces es una actitud diferente al pecador. Porque el pecador sigue en su pecado, abraza su pecado, practica el pecado. No ha sido redargüido, no ha sido lastimado por el Espíritu Santo, porque cuando tú pecas, el Espíritu Santo te aflige, no te deja en paz. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, tu pecado no te va a dejar en paz hasta que vayas de rodillas a pedirle perdón a Dios. No te va a permitir que sigas viviendo así. Va a estar sobre ti hablándote. Has fallado, has hecho mal, has ofendido, arrepiéntete. Hasta que no vayamos y nos humillemos a nuestro Señor y pedamos perdón, el Espíritu no nos va a dejar en paz. Gracias a Dios, porque vela por nosotros. Y entonces podemos entender la paz de Dios, recibir su perdón, tener paz y decirle: Señor, ayúdame a no volver a hacerlo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Pero si tú tienes una actitud constante de soberbia, si tú tienes una actitud constante de agresividad, si tú tienes una actitud constante de amargura, si no hay alegría en tu corazón, si no hay gozo, si sigues actuando de la misma manera en tu carácter, porque es una transformación del corazón. Dios quita el corazón de piedra, duro, endurecido, insensible, y pone un corazón de carne, sensible a la palabra de Dios, sensible a las cosas de Dios. Y si no hay una transformación en tu carácter, es posible que esa fe sea una fe muerta, no sea la fe bíblica que dice la Escritura. Santiago 2:6 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tiene que haber obras las cuales realicemos, y tiene que haber actos y acciones y reacciones que den gloria a Dios y manifiesten esa fe. Jesús dijo: esta es la obra de Dios, esto es lo que deben hacer, refiriéndose a poner toda nuestra confianza en Él, toda nuestra confianza en su obra, y confiar en lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que Jesús les estaba explicando a los judíos. Ustedes no pueden realizar ya ninguna obra. La única obra que a Dios le agrada es que ustedes pongan su fe en mí, por lo que yo voy a hacer en ese momento, lo que yo voy a hacer en la cruz. Y nosotros tenemos que poner nuestra fe por lo que Él hizo en la cruz por nosotros, porque los que merecíamos el castigo divino somos nosotros. Los que merecíamos la ira de Dios somos nosotros. Nosotros merecíamos el castigo. Nosotros de hecho lo merecemos. Y todo el mundo está bajo esa condenación. Lo merece. Él por amor ha dado a su Hijo. Entonces lo que decía Jesús es: confíen en lo que yo he hecho. Pongan toda su esperanza en lo que yo he hecho, en lo que hizo por nosotros. Porque por nosotros mismos nada podemos hacer para que alcancemos la salvación. Si tú crees que por estar aquí alcanzas la salvación y el perdón de Dios, no es así. Si tú crees que por leer la Biblia nada más vas a alcanzar la salvación, no es así. Porque a veces hasta se puede convertir en un ritual. Hasta el orar se te puede convertir en un ritual. No estoy diciendo que no se deba hacer. Quisiera que entendiéramos bien que no es por eso que tú vas a ser salvo, porque oras mucho.
no es porque tú lees mucho, porque muchas personas tienen mucho conocimiento de la Escritura, mucho más que yo, mucho más que nosotros, y su vida sigue igual. No es por alguna obra que nosotros podamos realizar. Y en este tiempo y en esta temporada, esta época que está, bueno, en otras religiones, por ejemplo, el viernes yo vi a mis compañeros que no comieron carne, ¿no? ¿Verdad? Y comieron pescado y algunos atún y algunos otros verduras, ¿verdad? Sí, lo saben. Sí, no, pues yo creo que la mayoría, perdón, han salido de un contexto católico. Y creen que porque no comen carne ese día, ya están bien con Dios. Creen que porque dan una limosna, ya están bien con Dios. Creen que porque asisten a la misa, ya están bien con Dios. Creen que porque van y confiesan sus pecados con un hombre, y un hombre les da una penitencia, que de penitencia no tiene nada, porque pues el estar rezando y repitiendo, o sea, eso no es ninguna penitencia. Creen que por eso ya alcanzaron el favor de Dios, ¿verdad? No es por ninguna obra que nosotros podemos tener. Por eso, pero no solamente ellos, nosotros, que no se vuelva, que no pongamos nuestra confianza en que vengo a la reunión, que no se venga nuestra confianza, que no se ponga nuestra confianza en que es que yo leo. Nuestra confianza, nuestra fe, debe estar en nuestro Señor Jesús, en lo que Él hizo. Y recordar lo que hemos leído. Y bueno, leer, claro, para tener en cuenta lo que implica creer en Jesús, lo que implica creer en Jesús. Por otro lado, la simple declaración de creo en Jesús, eso es muy como para el ambiente evangélico. Por otro lado, la simple declaración de creo en Jesús, porque tú le puedes preguntar a las personas, incluso católicos o de otras religiones, ¿usted cree en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. A los evangélicos o cristianos, ¿usted cree en Jesús, hermano? Sí, yo creo en Jesús. Pero la simple declaración del creo en Jesús no es evidencia suficiente de la salvación verdadera. El decir creo en Jesús es tener una verdadera relación, tener una verdadera comunión con Él. Es creer en Él y en todo lo que ha dicho. Es creer en Él y en todo lo que ha dicho y tener una comunión con Él. Una verdadera comunión. Y solamente no solamente es creer. No solamente es, yo sí creo lo que Él ha dicho. Obedecer. El que me ama guarda mis mandamientos. Es obedecer y tener una dependencia absoluta de Él. Tener una comunión con Él, creer en su obra, creer en lo que Él ha dicho, creer en lo que Él ha hecho, obedecerlo y mostrar una dependencia de Jesús. ¿Usted depende de Jesús? Porque eso implica seguirlo. Eso tiene que ver con las cosas espirituales. Ese tiene que ver con ese trabajo por la comida que es para vida eterna. Por las cosas espirituales. Usted verdaderamente depende de Él. Usted verdaderamente tiene ese tiempo de comunión, de oración, de relación con Él, donde lleve todos sus problemas, donde lleve todas, obviamente, sus necesidades, donde le esté dando gloria a Dios, donde lo esté alabando y adorando, como decía nuestro hermano en la mañana. Usted lo lleva a Él y tiene esa comunión y esa dependencia de estarle pidiendo a Dios, Señor, ayúdame. Porque Él dijo que nos iba a ayudar. Él nos va a ayudar. Está pidiendo usted su guía, está pidiendo usted sabiduría, está pidiendo usted ser cada vez más agradable a Él por medio de la obra que hace el Espíritu en su vida. Está dependiendo de Él para las decisiones que toma. Eso implica creer en Jesús. Eso implica creer en Jesús, tener una dependencia de Él. Juan 17, si quiere acompañarme, por favor.
Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Por qué que te conozcan a ti? Porque cuando están las personas sin Cristo, no conocen a Dios. Creen que existe un Dios. Claro, hay evidencia, dice la Escritura, de que existe un Dios creador, pero no lo conoces verdaderamente. Si Cristo no ha estado en tu corazón, no conoces a Dios, no conoces al verdadero Dios. Puedes hacerte ideas de que existe un Dios, puedes hacerte ideas del carácter de algún Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque cuando no está Cristo, hay una barrera que nos separa de Dios, que es el pecado. No puede conocer nadie a Dios si no está Cristo. Entonces el propósito es que lo conozcamos. De lo contrario, tú no conoces a Dios. Tú dices conocer a Dios, pero no conoces a Dios. No conoces su carácter, no conoces su voluntad, no conoces lo que Él quiere. Mucho menos te sujetas a su voluntad, mucho menos haces lo que Él quiere. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hablando Jesús. Todas esas son palabras de Jesús. El único Dios verdadero, no el de tu mente, no el de tus emociones, no el de tu corazón, no el que tú crees, al Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque claro, las personas pueden también igualmente decir: yo creo en Jesús, yo conozco que Jesús. Y es más, muchas personas afirman de la existencia de Jesús, como nosotros la afirmamos, pero afirman de un Jesús histórico, ¿verdad? No el Hijo de Dios, no el Dios encarnado, que caminó en esta tierra hace más de 2000 años. Lo ven como un profeta, como un hombre sabio, como un iluminado, como Jesús. No lo ven como Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué conocer a Jesucristo? Porque Él es el medio. Él es el medio para poder conocer a Dios. Jesucristo es el medio para poder conocer a Dios. Jesucristo es el medio para la vida eterna. No es ninguna de nuestras obras. Jesucristo, la obra de Jesucristo, es lo que nos da el acceso a la vida eterna y lo que nos da el perdón de nuestros pecados. Depositar nuestra fe en Él. Jesús tuvo que venir para mostrar la verdadera voluntad de Dios. Dios se manifestó a través de Jesús para entender su voluntad y qué tan equivocados estábamos. El Señor les dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Cuando tú pones tu fe, empieza el esfuerzo, empieza el trabajar en esas cosas espirituales, empieza el esfuerzo en trabajar en las cosas de Dios, el cual el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, os dará, porque a este señaló Dios, a Él le dio autoridad Dios. Y entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dios quería que entendieran, Jesús quería que entendieran también, que no son las obras que nosotros podemos realizar, no es ninguna obra que podamos realizar. Y les dijo: esta es la obra de Dios, esto es lo único que ustedes pueden hacer, que crean en el que me ha enviado. De nuevo e insisto, si Dios ha estado hablando su corazón, si usted está teniendo un despertar a las cosas espirituales, porque Dios le está hablando, aproveche esa oportunidad. Aproveche esa oportunidad y ponga su fe en Jesús. Es lo único que usted puede hacer para alcanzar el perdón de sus pecados. Es lo único que podemos hacer. Y poner atención a las cosas eternas. Poner la prioridad a las cosas eternas. Dios obrará de maneras milagrosas. Dios puede obrar de una manera milagrosa en nuestra vida.
Lo vimos cuando había pasado la alimentación de los 5,000. Pero si tú pones tu vida en Él, Él obviamente va a traer paz, va a traer gozo, va a traer esperanza a tu vida. Lo importante es que tú creas en ese Señor todopoderoso que murió en la cruz por nosotros, y que no confíes en tus obras ni en ti. Ponga su fe en Jesucristo. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por tu obra, por lo que tú viniste a hacer a este mundo, Señor. Gracias, Señor, por tener misericordia de este mundo caído, perdido, Señor. Por tener misericordia de nosotros. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por hacernos entender que no es por esfuerzos humanos, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos y abrir nuestro entendimiento, Señor, para comprender que no hay obra alguna que nosotros podamos hacer para alcanzar tu perdón y la salvación. Gracias por tu obra en la cruz. Señor, sella esa verdad en nuestro corazón. Señor, que podamos entenderlo, Señor. Que podamos confiar en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Señor, y dale fe para creer al que no la tiene. Padre, que tu Espíritu Santo venga y nos siga hablando. Que nos siga convenciendo, Señor. Que nos siga ayudando, Padre. Señor, y ayúdanos. Ayúdanos para andar en esas obras que tú preparaste de antemano. Ayúdanos a poder obrar, para poder actuar, Señor, de manera en la que te podamos dar gloria. La gloria no la queremos para nosotros, Señor, la queremos para ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén.